Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy vamos a hablar de Fritz Haarmann, más conocido como el vampiro o el carnicero de Hannover. Y como oirán ustedes, yo creo que se va a tratar de uno de los criminales más despiadados que vamos a estudiar a lo largo de estos capítulos, aunque aún es pronto para decirlo, pero a mí particularmente me ha puesto la piel de gallina. Nacido en Hannover, Alemania, en 1879, Friedrich Heinrich Karl Fritz Haarmann tuvo una infancia de lo más convulsa. De familia humilde y sin recursos, el pequeño desarrolló una fuerte timidez e inseguridad que le llevó a refugiarse en los brazos de su madre. Mientras que su padre le castigaba por pasar más tiempo con niñas o por entretenerse con juguetes más femeninos, su madre le cuidaba como si fuese una niña y le vestía como tal. Aquello, a ojos del padre, era inconcebible. Por eso Fritz comenzó a sufrir brutales palizas y su madre se convirtió en su refugio. Aunque, como aseguró años más tarde el propio Fritz a la policía, en realidad acabó obsesionándose con la matriarca y desarrollando una especie de amor enfermizo que le llevaba a fantasear sexualmente con ella. A esto habría que sumarle sus inclinaciones homosexuales. Si en casa todo era negativo, en el colegio la situación tampoco mejoró, porque el muchacho no mostraba dotes para el estudio y no había forma de enderezarle. El único modo que sus padres encontraron para que se reformase fue internarle en una academia militar a los 16 años. A pesar de todo, Fritz se adaptó bien a la rutina militar, aunque al poco tiempo fue dado de baja en la academia debido a una serie de ataques que sufría. Regresó a su ciudad natal y consiguió un trabajo en una fábrica de cigarrillos. En 1898 fue arrestado acusado de abusar de niños. A raíz de aquello le diagnosticaron un trastorno mental y le ingresaron en el sanatorio de Heidelheim. Pero 6 meses más tarde logró escapar y vivió 2 años en Suiza antes de regresar a Alemania. Regresó de nuevo al ejército, pero en 1902 nuevamente fue dado de baja por razones médicas. En ese momento recibió una pensión que utilizó para volver a vivir con sus padres. Los años que siguieron, Fritz vivió como estafador y ladrón. Era detenido, pero terminaba pagando penas cortas. Finalmente, la policía terminó por utilizarlo como informante debido a su perfil delictivo a partir de 1918. Fritz les pasaba toda clase de información y a la vez obtenía un salvoconducto para continuar cometiendo sus delitos. Sin embargo, el 25 de septiembre de 1918 llegó el primer crimen. Fritz ya no se limitaba a perpetrar robos, fraudes y a desarrollar negocios de contrabando, el de carne fue uno de ellos, sino también a matar para satisfacer sus más bajos instintos. La víctima fue Friedel Rothe, de 17 años, que previamente se había fugado de casa. Como hubo testigos que les vieron juntos, la policía consiguió irrumpir en su domicilio. Pero no encontraron a Friedel, cuya cabeza estaba escondida tras la estufa, aunque sí encontraron a otro menor de 13 años desnudo en la casa. La justicia acusó a Fritz de abusos sexuales y fue condenado a 9 meses de prisión. En 1919, Fritz conoció a Hans Granz, un fugitivo que se convirtió en su amante. En aquel momento, Fritz había cumplido su condena y se fue a vivir con Hans. Volvió a conseguir la confianza de la policía regresando como informante y siguió cometiendo atroces asesinatos. Su lugar preferido para escoger a sus víctimas era la estación de tren. Durante horas, Fritz merodeaba por los pasillos del recinto en busca de jóvenes que cumpliesen su perfil. El nexo en común de todos ellos era que procedían del mundo rural. De hecho, la mayoría eran muchachos que se habían escapado de casa y que arribaban a Hannover en busca de una oportunidad laboral. Otro detalle en esta selección era el color de la camisa. A Fritz tenía que gustarle. Después se les acercaba con la excusa de ser inspector de policía y de llevarles a comisaría para su identificación. Ellos, asustados e intranquilos, pedían clemencia y ayuda. Fritz, por su parte, se mostraba compasivo accediendo a ayudarles y a ofrecerles alojamiento y trabajo. Así era como conseguía conducirles hasta su domicilio en la calle Rote Reilhe. Una vez dentro les drogaba preparándoles algo de comer y beber. No tardaban en caer fulminados por los narcóticos. Aprovechándose del estado de inconsciencia y de la incapacidad de las víctimas para defenderse,
Fritz perpetraba toda clase de golpes, vejaciones y abusos sexuales para después mordisquear el cuello seccionando la carótida. Su fantasía era beber la sangre que emanaba de la herida mientras seguía con las mutilaciones. De hecho, su golpe final era el llamado mordisco del amor, es decir, dentelleaba la nuez de Adán hasta extirparla del cuerpo. Tras desmembrar los cuerpos, terminaba por arrojarlos al río Leine. Los objetos de valor de las víctimas eran vendidos en el mercado negro o se quedaban con Hans y Fritz. También vendía la carne de las víctimas, diciendo a los compradores que se trataba de carne de cerdo o caballo. Años más tarde, concretamente el 17 de mayo de 1924, comenzaron a encontrarse restos de cráneos en el citado río Leine y la ciudad alemana entró en pánico. Sobre todo cuando trascendió que dichos restos pertenecían a jóvenes de hasta 20 años que habían sido descuartizados y asesinados salvajemente. La presión social era muy grande. En aquel momento había más de 600 niños desaparecidos y el rumor de la posible venta de carne humana disparaba todas las alarmas. La policía empezó a investigar. Dragaron gran parte del río Leine y se toparon con huesos humanos de unos 22 cuerpos distintos. Preguntaron a su fiel informante Fritz, pero este les daba pistas falsas, aunque las autoridades pusieron el ojo sobre él, puesto que ya tenía un historial de abuso. Tras realizarle un seguimiento y corroborar que estaba intentando engañar a un niño que vagabundeaba por la estación de tren, los agentes procedieron a su detención y al registro de su domicilio. En la casa se encontraron multitud de objetos de las víctimas, así como manchas de sangre en la pared. Parecía que había pruebas suficientes para acusarlo de secuestro y asesinato, pero faltaba su confesión. Esta llegaría durante el interrogatorio. Fritz confesó haber asesinado entre 50 y 70 jóvenes durante los últimos 6 años, e incluso dio detalles de sus nombres y circunstancias personales. La mayoría eran chicos fugados de sus casas. La prensa alemana lo bautizó como el vampiro o el carnicero de Hannover, y la expectación era máxima por ver cómo se desarrollaría el juicio. Este se inició el 4 de diciembre de 1924. Fritz dirigió su propia defensa con un lenguaje sarcástico lleno de ironía y astucia, y durante 14 días pasaron más de 200 testigos para probar que Fritz era el responsable de la desaparición de al menos 27 jóvenes. Solamente pudieron probarse 24 debido a las evidencias físicas halladas en su domicilio. Durante su declaración, el acusado relató con pelos y señales cada uno de los crímenes. Incluso ironizó cuando el abogado general Wilde le preguntó si había matado a más personas. «¿Cómo quiere que lo sepa? Usted dice 24. Pongamos entonces 24. Puede que sean más, puede que sean menos», dijo. La parte más impactante de este juicio fue cuando Fritz relató en el estrado su método para asesinar a las víctimas. No le tembló la voz. Dijo que cuando conocía a los jóvenes no tenía intención de matarlos, pero que siempre había un momento en el que se sorprendía saltando encima de ellos y arrancándoles la garganta. Después les profería un par de cortes en el abdomen y ponía sus intestinos en una cubeta. Limpiaba la sangre y aplastaba sus torsos hasta que finalmente rompía sus clavículas. En ese momento sacaba el resto de sus vísceras y descarnaba los huesos, los cuales posteriormente serían arrojados al río. Mientras, la carne y las pertenencias de sus víctimas eran vendidas por el mismo Fritz. En diciembre de 1924, Fritz fue condenado a muerte. Su amante Hans también fue condenado a muerte, pero Fritz escribió una carta diciendo que no había participado en los crímenes. Así su sentencia fue cambiada, pasando 12 años en prisión. Fritz dijo: «Mis crímenes no eran solamente para sacar un beneficio económico, sino que estaba motivado por un momento de frenesí erótico que me conducía a matar para satisfacer mis irrefrenables deseos». Según los psiquiatras que le analizaron, Fritz tenía una personalidad camaleónica. Lo mismo se derrumbaba al confesar los asesinatos que bromeaba sobre los mismos sin ningún ápice de arrepentimiento.
De ahí que los expertos, tras ser condenado a muerte, pidiesen su cabeza para examinarla. Querían estudiar más profundamente su cerebro, que por cierto era más grande de lo normal. El cerebro de Fritz sufría una inflamación en el periósteo craneal, lo que podría haberle causado algún tipo de patología. La ejecución de Fritz llegó el 15 de abril de 1925. «Me arrepiento, pero no le tengo miedo a la muerte», dijo antes de morir. Aquella madrugada, y lejos del escarnio público, varios agentes de policía condujeron al reo hasta el patio de la cárcel. Allí le esperaba el verdugo para proceder a su ejecución. Le decapitaron con un hacha y su cabeza pasó a formar parte de una investigación científica. Al resto del cuerpo de Fritz le dieron sepultura bajo una lápida que reza el siguiente epitafio: «Aquí yace el exterminador». Durante 5 años, la gente de Hannover estuvo comiendo carne humana sin saberlo, mientras el carnicero hacía negocio con sus víctimas. En la cultura popular podemos consultar la película Der Tomatscher, el fabricante de la muerte, de 1995, que recrea, basado parcialmente en los archivos judiciales, el interrogatorio y confesión de Fritz Hartmann, interpretado por el actor Götz George. Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado con otro capítulo más de la Hemeroteca del Crimen. Como ya les decía, un capítulo especialmente sobrecogedor, con un criminal que puede ser una de las mayores encarnaciones del mal que vayamos a estudiar. No solo por el modus operandi, sino por esa frialdad que mostraba durante el juicio. Y es que, amigos, en la vida real, los monstruos existen.